Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, ¿no?, los expositores, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. No sé si ustedes saben, pero el año pasado tuvimos aquí invitada especial a la directora, ¿no?, del fondo, a Madame Christine Lagarde, aprovechando que estaba en Lima por reuniones, y le invitamos a dar la charla magistral de la Facultad de Economía y Finanzas, ¿no?, y tuvimos el honor de nombrarla miembro honorario del claustro. Fue una charla muy entretenida, muy didáctica, y quedamos justamente con ella también en explorar posibilidades de mayores oportunidades de intercambio, mayores oportunidades de presentaciones, ¿no?, de compartir investigaciones. Yo no sé si como producto de esa conversación es que ha surgido esta posibilidad. De todas maneras, muchas gracias por venir, sobre todo porque nos están dando la oportunidad de hacer una presentación bastante en forma de primicia, ¿no? El día de mañana, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, se está colgando, ¿no?, ya oficialmente el documento del fondo del Regional Economic Outlook, ¿no?, en este caso para el hemisferio occidental, pero entiendo que es para todos los, ¿no?, hemisferios como está organizado el fondo. Y hoy evidentemente no se va a presentar todo el reporte, pero sí un par de capítulos de ese reporte. Y para eso nos acompañan el día de hoy Juan Francisco Yepes y Galen Sher, ambos economistas de la División de Estudios Regionales del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, y a quienes inmediatamente les voy a dar la palabra. En primer lugar, hará su presentación a Juan Francisco Yepes. Él nos va a hablar sobre el ajuste externo frente a los desplazamientos de los términos de intercambio. Y luego tomará la palabra Galen Sher para hablarnos de los factores determinantes de los flujos de capitales y el papel de los inversionistas en América Latina. Sin más, los dejo con ellos y al final tendremos un espacio para las preguntas que desean realizar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días con todos. Es un gusto estar aquí en la Universidad del Pacífico. Como les comentaba el decano, esta es una premisa para el Perú, dado que este reporte oficialmente nuestro director lo está presentando el día de mañana en Brasilia, pero queríamos presentarles un resumen rápido de dos de los capítulos analíticos de nuestro reporte. Entonces, el primer capítulo que les vamos a presentar es un capítulo que ve cómo ha sido el ajuste externo en la región ante el desplazamiento en los términos de intercambio observado en los últimos 4 años. Esto es trabajo conjunto con Jean Carrier Swallow y Nicolás Magud. Entonces, esto es para darles una hoja de ruta de lo que vamos a conversar hoy día. Primero que nada, les voy a presentar una motivación. ¿A qué se debe este desplazamiento de los términos de intercambio? ¿Qué tan grande fue este desplazamiento? ¿Y cómo fueron los mecanismos de ajuste? En la segunda parte hablaremos y pondremos esto en un contexto histórico. Dadas las experiencias de otros países emergentes en los últimos 50 años, ¿qué tan grande ha sido este choque y qué tan diferente ha sido el ajuste observado con los patrones históricos? En la tercera sección hablaremos y veremos en más detalle cómo fue el mecanismo de ajuste, ¿no? Puede haber sido a través de precios o cantidades, y tratamos de cuantificar qué tan importantes fueron estos mecanismos. Finalmente, en la última sección, dado que al analizar datos macro, uno puede ignorar movimientos importantes a través de sectores, a través de productos, hacemos un análisis más micro de cómo ha sido el comportamiento de las exportaciones de los principales productos en la región, y finalmente hablaremos de cuáles son las implicaciones de política. Entonces empezamos aquí y vemos que en los últimos años ha habido una desaceleración importante en el crecimiento del comercio a nivel mundial, que aquí lo mostramos como el crecimiento interanual del valor de las exportaciones, y esta es la línea azul. Aquí la línea punteada son nuestras proyecciones para el 2017.
Pero aquí lo que importante es vemos que en los últimos años a nivel mundial ha habido una contracción importante en las exportaciones. El comercio en sí ha estado creciendo a un ritmo mucho más lento que el crecimiento económico a nivel mundial. Pero lo que llama la atención es la línea roja, que es el comercio, las exportaciones de América Latina. Y como podemos ver, la desaceleración en las exportaciones de América Latina ha sido más marcada de la que se ha visto a nivel mundial y también comparada con otros países emergentes, en el caso de Asia, por ejemplo, con la línea negra. Si vemos esta desaceleración en las exportaciones, no solo se debe a la debilidad en el precio de las materias primas, que es las barras púrpuras que pueden observar aquí. Pero si vemos en otros bienes, por ejemplo en el caso de Perú, también ha habido una contracción importante. Entonces, desde el nivel máximo que vimos de las exportaciones, alrededor del 2011-2012, hay una contracción en el caso del Perú cerca del 30% en valores. Y claro, principalmente esta contracción se viene por el deterioro en los términos de intercambio, el término de intercambio siendo el precio relativo de exportaciones e importaciones. Entonces, como se pueden ver, la mayoría de países en América del Sur mostraron un decrecimiento bastante importante en el precio de sus exportaciones, el precio relativo de sus exportaciones, y principalmente llama la atención los países productores de hidrocarburos, en el caso de Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela, donde el deterioro ha sido más del 50%. Entonces, ¿cuáles fueron las implicaciones de este deterioro en los precios de las exportaciones relativas para la región en general? Entonces, aquí dividimos en dos grupos. En la parte de arriba, en esta fila, lo que pueden ver es los países que son importadores netos de materias primas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo fue el ajuste externo en estos países. Entonces, lo que se denota en este punto que dice 1 era cuál fue el déficit de balanza corriente máximo observado en los últimos años. Y lo que se puede ver es el punto 2 es el déficit de balanza corriente en el 2016. Y de ahí, cada de estos rectángulos demuestra cuál fue la contribución al ajuste. Entonces, aquí lo que podemos ver para los países en América Central principalmente, la mejora en la cuenta corriente se debe a que, bueno, ellos son importadores principalmente de petróleo y debido a que el precio de las importaciones de petróleo cayó, debido a que el precio por barril ha caído, entonces esto ayudó a que se mejoren sus cuentas corrientes. El caso de Costa Rica y de México también vemos que la mejora se ve por las exportaciones, que son estas barras azules, debido a un mayor crecimiento en los Estados Unidos, el socio principal comercial de estos países. Pero si vemos los países exportadores netos de materias primas, principalmente Ecuador, Chile, Perú, Colombia, vemos que el ajuste se debe por un deterioro en las importaciones no relacionadas con materias primas, que son estas barras púrpuras, ¿no? Entonces, esto significa que, bueno, tuviste un choque negativo, te volviste más pobre, ¿no? Y tuviste que ajustar de cierta forma. Y este ajuste vino principalmente a través de las importaciones. Pero, ¿cómo fue el mecanismo de ajuste? Entonces, se puede ajustar a través de precios o a través de cantidades. El ajuste a través de precios va a venir por el ajuste en el tipo de cambio, el tipo de cambio real efectivo. Entonces, aquí, como podemos ver, el ajuste difiere en la región. Difieren países con un tipo de cambio fijo. Por ejemplo, en el caso de Bolivia y Ecuador, que generalmente la teoría te dice, si tienes un choque externo negativo de esta naturaleza, tu tipo de cambio real se tendría a depreciar. Pero estos países, al tener un tipo de cambio fijo con el dólar, lo que ha causado es una apreciación real, en términos de efectivo, alrededor de un 35% para este grupo. Por el contrario, países con un tipo de cambio flexible, como es el caso de Perú, tuvieron una depreciación, que esta depreciación lo que causó es que las importaciones se vuelvan más caras y los consumidores reorienten su gasto de bienes importados a bienes producidos en el mercado nacional. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque podemos ver cómo fue el ajuste a través de la demanda, a través de cantidades. Entonces aquí las barras púrpuras muestran el ajuste
en la cuenta corriente como porcentaje del PIB, ¿no? Entonces vemos que en los países con un tipo de cambio administrado, en promedio el ajuste fue en 5 puntos, mientras que el ajuste en países con un tipo de cambio flexible fue casi la mitad, ¿no? Pero como pueden ver, el mecanismo de ajuste fue diferente. Debido a que estos países con un tipo de cambio fijo tuvieron una apreciación real, debido a esa apreciación, el ajuste en la demanda interna, ¿no?, tuvo que ser mayor. Tuvieron que, bueno, soy más pobre, ¿cómo ajusto? Tengo que comer menos, ¿no? Y esto es esta barra gris que demuestra que desde el pico de los precios de los términos de intercambio tuvieron una contracción de la demanda interna cercana al 15%. Mientras que los países con un tipo de cambio flexible, la reducción en promedio estuvo alrededor del 1%, ¿no? Entonces aquí nosotros hablamos del coeficiente de sacrificio de la demanda interna. Esto es cuánto la demanda interna se tiene que contraer para ajustar la cuenta corriente en un punto del PIB. Entonces lo que podemos ver, y esto está medido en el eje derecho, que este coeficiente de sacrificio es casi 3 veces más grande en los países que tienen un tipo de cambio administrado comparado con países que tienen un tipo de cambio flexible. Entonces, ¿qué tan diferente es este evento, este choque externo, en una perspectiva histórica? Entonces, lo que hacemos primero es, bueno, en la historia de cada país, nosotros construimos una distribución histórica. En los últimos 30 años, vemos cómo ha sido el comportamiento del precio el precio relativo de las exportaciones. Y por ejemplo, en el caso de Perú, que es de esta línea negra, que es el comportamiento del precio relativo de las exportaciones, vemos que se sale de esta banda. Esta es la banda de la distribución histórica. Entonces, el deterioro en el precio relativo de las exportaciones peruanas ha sido mayor a lo observado en los últimos 30 años. Pero si vemos esto comparado con otros episodios de deterioro en los términos de intercambio de similares magnitudes, para todos los países emergentes en los últimos 50 años, ¿no? Entonces esa distribución histórica es esta zona azul, ¿no?, este rango intercuartil. Lo que vemos es que, bueno, para países con un tipo de cambio fijo, que es la línea púrpura, y tipo de cambio flexible, aquí vemos que comparado con la historia, aquí el choque a los términos de intercambio se lo ocurre en el periodo T-1 y vemos, bueno, después del choque, cómo se comportan estas variables. La primera variable de los términos de intercambio, vemos que el deterioro está en línea con los patrones históricos, ¿no?, en ambos casos. Claro, estos son los peores episodios. Entonces, de los peores episodios que hemos observado, este episodio no es diferente. Si vemos en la historia de cada país, sí es uno de los peores episodios que hemos visto. Está por afuera de los patrones. Pero si vemos comparado con otros episodios malos, no es tan diferente lo que estamos observando. Lo que sí llama la atención es el comportamiento del tipo de cambio real efectivo. Siempre vemos que cuando hay este choque externo, los países tienden a tener una depreciación en el tipo de cambio real efectivo, y es precisamente lo que se ha observado en los países con un tipo de cambio flexible en la región. Pero si ves la media de los países con un tipo de cambio fijo, vemos que esta apreciación que se ve aquí no se la ha visto antes, ¿no? Lo mismo se ve en el comportamiento de la cuenta corriente. En términos históricos, el ajuste generalmente tiende a ocurrir después de 3 años, 4 años del choque. Ya vemos que los países, la mediana de los países con tipo de cambio flexible, ven cierta mejora en la cuenta corriente. Por ejemplo, en el caso de Perú, se vio una mejora bastante importante en el año 2016. Pero aquí vemos el deterioro en la cuenta corriente en los países con un tipo de cambio fijo ha sido mucho más marcada, ¿no?, debido a que estos países generalmente también no tienen acceso a financiamiento externo. Al no tener financiamiento externo, no pueden amortiguar el choque. Entonces, al no poder amortiguar el choque, tienes estos ajustes bastante fuertes, ¿no?, cercano a 2 puntos del PIB. Entonces, de ahí lo que nosotros queremos ver es cuál ha sido el mecanismo de ajuste en este último episodio. Les comentaba que puedes ajustar por 2 lados, por precios o cantidades, pero no sabemos cuál es
el factor que ha sido el mecanismo de ajuste que ha sido más importante. ¿Por qué queremos saber esto? Porque como les estaba mostrando, como tú te ajustes ante este shock, depende mucho de qué tan doloroso sea el ajuste. Si lo haces a través de precios y cantidades, el efecto en el crecimiento no es tan fuerte. ¿Se acuerdan el coeficiente de sacrificio que les estaba comentando? Pero si lo tienes que hacer solo a través de cantidades, las implicaciones para el crecimiento, para el desempleo pueden ser bastante importantes. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo, si tienes un deterioro en tus términos de intercambio del 10%, ¿qué ocurre primero con tu balanza comercial? Entonces vemos que para países de la región con un tipo de cambio flexible y tipo de cambio administrado, vemos que después de un choque de esta magnitud, la balanza comercial tiende a mejorarse alrededor de un punto del PIB en países con tipo de cambio flexible y alrededor de 1,5 puntos del PIB en países con tipo de cambio administrado. Pero de nuevo, si vemos qué pasa con el tipo de cambio real efectivo, vemos que la respuesta, el impulso respuesta es, tienes una depreciación casi 1 a 1, ¿no? Si se te caen los términos de intercambio en 10%, vemos que el tipo de cambio real efectivo en países con un tipo de cambio flexible se deprecia cercano al 10%, mientras que ves una apreciación de nuevo del tipo de cambio real efectivo en los países con un tipo de cambio administrado. Entonces, claro, esto tiende, y como vemos en el análisis, que la reducción en demanda tiene que ser mucho mayor en los países con un tipo de cambio administrado. O sea, tu demanda tiene que caer casi cercano a un 3% en respuesta a este choque. Entonces, si queremos ver la importancia de cada uno de estos mecanismos, lo que hacemos es, creamos un ejercicio contrafáctico. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, si es que los países no tienden a tener una depreciación, ¿cuánto hubiera sido el ajuste en la balanza comercial? Entonces, si comparamos los impulsos respuesta que les mostré antes con estos impulsos respuesta en el escenario contrafáctico, podemos ver cuál es la contribución del tipo de cambio real efectivo, la importancia del ajuste a través de precios ante estos eventos. Entonces, claro, si vemos los países con un tipo de cambio administrado, debido a que ellos se apreciaron, la contribución del movimiento en el tipo de cambio efectivo en el ajuste es ninguno, es nulo, ¿no? Pero si vemos la experiencia de los países con un tipo de cambio flexible, vemos que del ajuste, la mitad se explica por la depreciación que estos países observaron, la reorientación del gasto, ¿no? Al depreciarse la moneda, las importaciones se volvieron más caras y en vez de consumir pasta italiana, el consumidor peruano consume pasta producida aquí en el Perú. También al bajar el precio relativo de las exportaciones, aumentas la competitividad de tus exportaciones, entonces la demanda por tus productos exportados debería tender a subir. Entonces vemos que ese ha sido el caso en este. Entonces nuestra última parte, lo que vemos aquí es, bueno, construimos de nuevo el coeficiente de sacrificio que les comentaba. Y de nuevo vemos que el coeficiente de sacrificio en los países con un tipo de cambio administrado es casi el doble de los países con un tipo de cambio flexible, ¿no? Entonces, si finalmente hacemos el mismo escenario contrafáctico, porque ustedes me pueden decir, bueno, en los países que tienes del tipo de cambio administrado, tienes países como Venezuela, tienes países como Argentina, que tenía un tipo de cambio administrado hasta finales del 2015, y bueno, estos países también tenían problemas estructurales. Entonces, la contracción en la demanda no solo se debe en respuesta al choque de los términos de intercambio, también se debe a otros factores. Entonces dijimos, bueno, enfoquémonos solo en los países con un tipo de cambio flexible. Entonces, este es el coeficiente de sacrificio que pueden ver que es la misma magnitud aquí. Entonces, hacemos el mismo ejercicio que les comentaba. Es, bueno, si los países con un tipo de cambio flexible no se hubieran depreciado ante este choque, ¿cuánto hubiera sido el coeficiente de sacrificio? Entonces, lo que vemos es casi el doble y es casi la misma magnitud del coeficiente de sacrificio de los países con un tipo de cambio fijo. Entonces, lo que podemos decir, sí, la reducción en el coeficiente de sacrificio se debió a la flexibilidad cambiaria. Y finalmente lo que hacemos es, bueno, no veamos a la balanza comercial, veamos las exportaciones y las importaciones. Entonces, ¿qué tanto la reducción de este coeficiente de sacrificio se debió
a que importaste menos debido a que el precio de tus importaciones subió debido a la depreciación, o que pudiste exportar más. Y lo que vemos es que principalmente, ¿no?, casi el 70% de esta reducción en el coeficiente de sacrificio se debió a que las importaciones se volvieron más caras. No tanto así que las exportaciones respondieron ante la depreciación del tipo de cambio real efectivo. Entonces eso nos lleva a preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué estas depreciaciones, que han sido unas de las más grandes que se han observado en los últimos 30, 35 años en la región, por qué no te ayudó a que tus exportaciones mejoren? Entonces aquí lo que nosotros pensamos es, bueno, es que claro, una depreciación real puede ayudar ciertos productos, pero te puede perjudicar en otros. Y no puede tener efecto en otros productos. Principalmente si tú exportas commodity, nuestro supuesto es, bueno, si exportas commodities tienden a ser transados en mercados internacionales donde los precios están en dólares, entonces no te queda claro, bueno, una depreciación si es que en verdad te va a hacer a tu producto más competitivo. Entonces nosotros queremos ver esto y vamos a analizar producto por producto cuál ha sido la respuesta ante una depreciación del tipo de cambio real efectivo. Entonces aquí lo que nosotros vemos, y como algunos de ustedes deben estar al tanto, cuando estimas estas elasticidades de exportaciones, tus resultados dependen mucho de los deflactores que tú usas, porque claro, tú quieres ver estas elasticidades en volúmenes, en cantidades, no en valores. Entonces el problema es que, como les comentaba, el uso de deflactor tiende a crear un bias en tus estimaciones. Entonces, para de alguna forma apaciguar este problema, lo que vemos es el ratio de penetración de mercado, el market share. Entonces vemos cuál es el ratio, tu market share del producto a nivel mundial. Esa es la variable que queremos ver. Entonces, ¿cómo aumenta tu market share cuando tienes una devaluación? ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos viendo producto, ¿no?, y son productos detallados, es una agregación de 4 dígitos. Entonces, generalmente, debido a que estos son valores, ¿no?, nosotros usamos datos de Comtrade que solo te dan valores. Entonces, lo que nosotros pensamos es que, bueno, si es que es un producto bastante pequeño, el precio a nivel mundial tiende a ser el mismo de estos productos, ¿no? Entonces, las desviaciones de los precios tiende a ser bastante baja. Entonces, si es que dividimos el market share, ¿no?, el precio se va a eliminar y esto nos da una cierta medida de un volumen, ¿no? Y segundo que nada, el segundo motivo de que usamos estos datos de producto, estos datos micro, es que el problema de estimar estas regresiones es que tiene cierta endogeneidad al tipo de cambio con las exportaciones. Entonces, nosotros pensamos de que, y hacemos cierto análisis de los datos. Por ejemplo, en estos datos nosotros estamos eliminando de la muestra productos que representen más del 15% de tus exportaciones. Entonces, debido a eso, pensamos que lo que ocurre en el producto de cada país no te va a influenciar en el tipo de cambio real efectivo, el tipo de cambio real efectivo agregado de la región, ¿no? Y también, si es que igual no me creen, creo que Marco está un poco dudando de esto, usamos de un rezago, ¿no? Entonces la relación aquí, beta, es con la variable rezagada en un periodo, aquí en este caso un año. Entonces usamos datos anuales de 1995 hasta el 2015. Entonces de ahí lo que vamos a ver es, bueno, esta relación también, beta, si es que difiere en regiones, ¿no? Entonces esta es una variable indicadora que va a cambiar con cada región. Entonces esta elasticidad va a cambiar con cada región y también con un grupo del producto, ¿no? Entonces si es que ese producto es un bien manufacturado, si ese producto es un commodity, si ese producto es un bien de agricultura. Entonces aquí les presento las elasticidades. Entonces aquí lo que te dice, por ejemplo, en el caso de Asia emergente, es que una depreciación real del 10% aumenta tu market share en 1%. Generalmente en esta medida usamos el tipo de cambio real efectivo medido por el fondo, entonces una devaluación tiene el signo negativo, por eso es que tenemos aquí el signo negativo. Entonces este signo negativo es algo positivo, en que esto te aumenta las exportaciones. Entonces la devaluación del 10% te aumenta las exportaciones, el market share en 1%. Entonces aquí lo que llama la atención es que para América Latina y el Caribe en general esta elasticidad es bastante baja, ¿no?
alrededor del 0.1. Si vemos para los países más grandes de la región, donde Perú está incluido, vemos que sí, que una devaluación te ayuda más que el promedio en la región, pero todavía la devaluación, el efecto de la devaluación en market share está muy por debajo de lo que ves en Asia emergente. Entonces, como les decía al principio, esto tal vez tiene que ver por la composición de las exportaciones en la región. Debido a que la región tiende a exportar más commodities, este coeficiente más bajo puede estar marcado de que, claro, la canasta de exportaciones del país promedio en la región tiende a tener una composición importante de commodities. Y como podemos ver aquí, si es que hacemos estas elasticidades por grupo de productos, claro, vemos que los bienes energéticos, por ejemplo, la devaluación hasta tiene un efecto negativo en tu market share. En los bienes de agricultura, el efecto es casi nulo. En los minerales también el efecto es casi nulo. Donde ves en verdad un efecto importante es en los bienes manufacturados, ¿no? Cerca de 1.5 comparado con el 1 aquí. Entonces, claro, si tú ves a un país asiático promedio, ellos tienden a exportar más bienes manufacturados, mientras que los países de la región tienden a exportar más commodities, materias primas. Entonces, nosotros creemos que ese es uno de los principales motivos de que este coeficiente sea más bajo. Pero finalmente nosotros, bueno, vemos cómo ha sido la respuesta de los bienes manufacturados de la región y lo comparamos con los países asiáticos. Entonces, la elasticidad en los países de la región es de este rombo gris, y estos puntos verdes es la elasticidad de los países asiáticos solo para bienes manufacturados. Y lo que se ve es que también hay diferencias bastante marcadas entre este grupo de países. Y lo que nosotros decimos es que, bueno, principalmente esto se debe a cuellos de botella que hay en la región. Por ejemplo, la calidad de la infraestructura, restricciones al comercio. Entonces, todos estos factores pueden estar explicando esta diferencia. Entonces, para concluir, les he mostrado que la flexibilidad cambiaria ha sido bastante importante para disminuir el costo de ajuste. ¿El costo de ajuste medido en qué? El costo medido en demanda interna, en actividad económica. Finalmente, también lo que mostramos, bueno, sí, las depreciaciones ayudan, pero tampoco es que es la única forma de hacerlo. Tiene que ser balanceado a través de precios y cantidades, y hay que tomar en cuenta que las devaluaciones, el efecto en tus exportaciones, va a depender de cuál es qué es lo que tú estás exportando. Entonces, también lo que esto nos muestra es que tener flexibilidad cambiaria te puede ayudar a una reorientación a través de sectores, no ser tan dependiente en commodities, y finalmente esto te ayudará en el mediano largo plazo a tener un mayor crecimiento. Muchas gracias. Well, good morning, everyone. Thanks for having us here. Thanks for letting me present the next few slides in English. Since it's such a prestigious university, I don't think anyone's going to have a problem understanding my English. I'm going to present what will be Chapter 4 in some of you have these booklets, the Regional Economic Outlook that's going to be published on Friday, and we put online maybe Friday or Monday. This is joint work with Carlos Caceres and Carlos Gonçalves. It's about capital flows in Latin America, various themes around capital flows in Latin America. And the point of this outreach is twofold. On the one hand, we obviously want to promote the report and encourage you to read it, so I'll skim over some of the details and refer you to the report for more details. There are also working papers based on this chapter, based on Chapter 3, that will be coming out, so we encourage you to look at those. But the other part of the outreach is to see your reactions and to have a conversation with you, and that'll affect our research going forward. So I'll organize my remarks around 3 themes. First will be discussing some stylized facts, some recent behavior of capital flows, and some long-term behavior of capital flows. And I'll distinguish between 2 types of behavior: the cyclical behavior of capital flows and what we're going to call the structural behavior of capital flows. And then I'll
do a bit more of a systematic analysis into some of the factors that could be explaining both the cyclical behavior and the structural behavior of capital flows, and then show you some work that's also in the chapter on whether the characteristics of your domestic financial market affect the cyclical behavior of capital flows. So moving straight on to recent behavior. In recent quarters, we've seen capital flows decline by about half. Capital flows have declined by about half, and that's mainly been driven by a decline in portfolio flows. And around the time of the US election, there were some concerns about capital outflows from Latin America, and these concerns have receded in recent weeks. So moving to country by country picture, this large decline in net capital inflows has been fairly similar across countries, although Peru is, of course, the exception that proves the rule, portfolio inflows having recovered slightly to the end of 2015. And so a 4-quarter moving average of net capital inflows reached $2.5 billion in the fourth quarter of 2015, which is about roughly 5% of quarterly GDP. So although it has declined a lot, it's still substantial. Putting these numbers into more of a historical perspective, these are gross and net capital inflows into the LA7, the largest 7 Latin American economies, over a 25-year period. And we see that net capital inflows have been on average positive over this period, which is the mirror image of the current account deficits faced by the region. But what we see here is that there are these big cycles in capital flows. Here's about a 12 to 14 year cycle, and here's another 12 to 14 year cycle, and within that we have smaller cycles. And so we're calling this behavior of capital flows a cyclical behavior of capital flows, and in this chapter we look at some of the factors that could be explaining the cyclical movements in capital flows. We also see these big variations here. Capital flows were, if we look here, capital flows were in fact negative in 2004, and then net capital inflows increased to almost 6% of GDP in 2011. So this huge volatility over time is what makes capital flows very important to understand. This complicates domestic policy making and has potentially large macroeconomic implications. So this is kind of the motivation for looking at the drivers of capital flows. But in addition to this large variation over time, we also see big variation between countries. So if we look at average capital flows from 2000 to 2016, and then we compare different countries, we see that there's some huge differences in how some countries have managed to attract large quantities of capital flows over a long period of time, and other countries, for example, Argentina and Ecuador, experiencing outflows. Peru comes in here at about 4.3% of GDP. And the same kind of thing holds for foreign direct investment, these big differences between countries. So we're calling this a structural behavior of capital flows, just terminology to help us move along with the discussion. So we're going to look at factors that could be explaining both the cyclical behavior and the structural behavior of capital flows. So the first thing to note about the cyclical behavior of capital flows is that the cyclical behavior seems to be fairly common from one country to the next. So although each country is going through cycles, those cycles look very similar from one country to the next. So the easiest way to show this graphically is if I show you in blue each country's gross capital inflows, and then in red the median gross capital inflows for the LA7, and you see and the red is common to all the panels, but the blue is specific to each country. And we can see how the red and the blue line up quite closely, suggesting that one factor, one variable could be explaining a lot of the cyclical behavior of capital flows. And this is alluding to global factors. So typically people talk about risk aversion in the United States or monetary policy in the United States as driving capital flows.
But we also know that commodity prices are very important for Latin America. So part of the focus of this chapter was to shine light on whether commodity prices have some role to play in at least driving the cyclical behavior of capital flows, whether this is an important global factor. And if I show you in green commodity prices and in blue gross inflows, we see that the green and the blue line up quite closely, whether we're looking at LA7 countries or other emerging market countries. So this does suggest that commodity prices could be one of these global factors that explains the cyclical behavior of capital flows. And then in terms of the structural behavior of capital flows, these differences between countries, some simple scatter charts can motivate us considering some of these variables: political stability, rule of law, regulatory quality. The more stable your political system, the more you adhere to rule of law, and the better quality regulation all help to attract capital inflows over long periods of time. And that holds whether we're talking about net capital inflows, foreign direct investment, or other flows. These are mainly banking flows. So this is suggesting that institutional or ease of doing business indicators could go a long way to explaining the differences that we see in capital flows between countries over long periods of time. So now to move into a slightly more systematic analysis of some of the patterns I was showing you earlier. We do some standard push-pull regressions that there's a long literature on this, and also the World Economic Outlook from spring 2016 looked at this as well. But we're going to take a slight twist by including commodity prices into this, using focusing a bit more on Latin America than what's been done before, and using a more recent sample period. And the way we do this is to specify a classic panel regression model where we relate capital flows to global factors. Here we're going to consider the usual global factors, the VIX in the US, interest rates in the United States, global growth, but to that we're also going to add commodity prices. And then country-specific factors, standard factors from the literature, like domestic growth and domestic interest rates. And we're calling this a model of the cyclical behavior of capital flows because this component here, the fixed effect component, is absorbing all the structural behavior of capital flows. So this is really helping us figure out which of the global factors are most important, and what the relationship is over time in these capital flows. And then in a second stage, we regress these this fixed effect component on some of these institutional variables and ease of doing business indicators that I was showing you before. And we're using data for emerging markets since the year 2000. So to give you a brief summary without too many numbers of some of the results we're getting, we've done substantial robustness checks, and this is kind of a representative result from the analysis. So what we were surprised to find is that commodity prices dominate amongst the global variables. Commodity prices seem to do most of the work in explaining the cyclical behavior of capital flows. So green denotes a positive coefficient in a regression, and red denotes a negative coefficient, and the stars denote how significant we are. So 3 stars means we're significant at the 1% level. And we can see here that whether we're looking at Latin America, other emerging markets, or all emerging market, sample of all emerging markets together, global commodity prices have a strong positive influence on capital flows. When we compare individual effects, when one variable is included alone in a regression, to a joint effect where all variables are included together, we see that global commodity prices are actually driving out the importance of the VIX and driving out the importance of domestic characteristics in Latin America. So we were quite surprised at how strong the relationship is between commodity prices and capital flows. It's not well documented in the literature. There's a number of robustness checks. I encourage you to have a look at the chapter if you'd like to see what those are, or we might get to them in discussion.
And we noticed that commodity prices had this strong influence on behavior of capital flow, so we wanted to dig a bit more into what the mechanisms might be for why is it that commodity prices have such a strong influence. So one of the potential explanations is that commodity prices are simply proxying for global demand, the growth of China, etc., and doing a better job than the global GDP growth variable that we have in this regression, because commodity prices could be a high frequency indicator, for example, absorbing most of the explanatory power. So what we did here is to take from the research department at the IMF, they have a decomposition of movements in commodity prices into demand-related movements and supply-related movements in commodity prices. And we didn't question that methodology at all, but we just took that decomposition as given and then split up the commodity price variable in our regression into these two components. What we see here is that the demand component of commodity prices seems to be doing most of the work in explaining the behavior of capital flows rather than the supply component. So this is suggesting that that idea that commodity prices are proxying for global growth and doing a better job than the other variable we have for global growth, that type of story seems to make some sense, at least. And then the other possible related but slightly unrelated explanation is that it's this whole literature on global financial cycles. And perhaps it's the case that commodity prices are simply proxying for the global financial cycle. So we looked at the work of Helen Ray. She measures financial cycles in two ways. You can either, she does it through the principal component of capital flows or principal component of stock prices. But regardless of which way you measure it, these bars show you squared correlations, simple bilateral correlations. And this is showing you that commodity prices are very highly correlated with however you choose to measure these global financial cycles. And interestingly, much more highly correlated than the VIX, which is usually touted as the main explanatory variable for global financial cycles. And also much more highly correlated than some of the other global variables in our regression. So this is suggesting that, yeah, this explanation is slightly plausible, that commodity prices could simply be reflecting global financial cycles better than the VIX, better than US monetary policy, etc., that we include in our regression. So these are the two related mechanisms we're thinking about, and we're thinking about why commodity prices are so important for the cyclical behavior of capital flows. Onto the structural drivers of capital flows. This is not showing you much more than the scatter charts we had previously. For various reasons, we did these regressions variable by variable. But in the working paper versions, we're extending that to including them jointly. There's various econometric reasons why we didn't do that in this chapter. And again, we see the same kinds of things we saw before. Something we didn't see before was that the corporate tax rate is also very important for attracting. If you have low taxes, you do tend to see countries with low taxes attracting large capital inflows over long periods of time. So again, it's quality of institutions and ease of doing business that seem to attract capital inflows over long periods of time. And finally, I'll discuss a little bit about whether your domestic financial market characteristics affect the sensitivity of your capital flows to global conditions. And the way we investigate this is through some autoregressive analysis. We set up a model like this one, where we relate capital inflows and domestic growth and global variables, same global variables we saw before. We relate them to their own lags. And this looks very similar to VAR, if you've studied VARs, but what's different here is that we have many countries included, and the coefficients are restricted to be common across countries. And then the other slight difference from a conventional VAR is that we have this interaction term here, where f is another variable. And I'll explain what f is in a minute, but it's an indicator variable that is designed to break up countries, for example, into those with high domestic market capitalization or low domestic market capitalization. So we use various variables for f.
and I'll show you in some charts. And then we estimate this model, and the point of this interaction term is to see whether the sensitivity of capital flows to global factors is higher or lower for some groups of countries than for other groups of countries. Hopefully that makes sense. And so we estimate this model and then get the impulse responses. And then I'm going to show you impulse responses after 1 year to unit shocks in each of the variables. This is a standard Cholesky ordering where we've also restricted that global variables cannot be influenced by past values of domestic variables. And we get impulse responses after 1 year, which look kind of like this. If we remember that there was that variable f, well here f, in this panel, f is going to be the share of government debt held by foreigners, or an indicator for whether you have a high or low share of debt held by foreigners. And so the purple bars are countries that is a group of countries that have a high share of their debt held by foreigners, and the gray bars have a low share of debt, so most of their debt is held by domestic investors. And what we see here is that the impulse responses are much larger for the purple countries than for the gray countries. This is suggesting that if you have a larger share of domestic investors holding your government debt, then your capital flows are slightly less sensitive to shocks, to commodity prices, VIX, global growth, US monetary policy is not statistically significant. But suggesting that having a large share of domestic ownership insulates a country somewhat from global shocks. And then over here, we're using, to split countries, we're using the share of their domestic financial intermediation that's conducted by pension funds. So these are longer term investors, as opposed to banks or mutual funds, for example. And what we see again is that the countries with a high share of pension funds are in purple, and they have a slightly lower response, at least in the case of commodity prices and the VIX, to global variables, suggesting that because these pension funds invest long term, they react less to global shocks, and that can attenuate movements in capital flows in response to global conditions. So even though we have this global driver, it seems that domestic conditions play a role in affecting how sensitive a country is to this global driver. And finally, same idea, except here we've got domestic market capitalization. So we're finding that countries with a deeper domestic financial market seem to be more able to absorb shocks from global variables. And the same thing with exchange rate flexibility. If the countries that have a more flexible exchange rate, their capital flows seem to respond less, so the exchange rate is absorbing some of the adjustment through prices as opposed to quantities. So just to conclude, wrap up, we've seen that capital flows can be very volatile over time, what we're calling the cyclical behavior of capital flows. This can complicate your domestic policy making, your countercyclical fiscal policy, or your inflation targeting monetary policy. And makes things worse is that there seems to be a strong role for global conditions and commodity prices in explaining these movements in capital flows across Latin America and other emerging market countries too. But all is not lost, because certain policies of a country can affect how sensitive capital flows in that country are to these global, to movements in global conditions. So if you have deeper capital markets, a greater share of local investors, greater share of longer term investors, slightly more flexible exchange rates, these countries tend to have less sensitive capital flows. So, these characteristics help these countries to absorb shocks from movements in global variables. In terms of the structural behavior of capital flows, some countries over long periods of time attract much more capital than others, and quality of institutions, ease of doing business seem to play a big role in that. So policies can affect how much capital flows countries attract over long periods of time. So thank you very much. We look forward to your questions, your reactions. I have a question for Galen. I just
a bit disappointed because I didn't see the U.S. Rate path doesn't affect the cyclical capital inflows. And I see that you use the short-term U.S. rates, probably 3 months LIBOR, on that for that mean. But I think we miss some kind of overreaction in emerging market countries, in the vicinity of hiking path that we unknown. I would say that we could use the XY, but XY has a contamination of euro, the yen, and other currencies. But maybe we could use the Latin America currency index that Bloomberg tracked. It could be an alternative, because if we think that only commodity prices is the driver that is affecting the cyclical capital inflows, I think it could be just one word for people in finance, is that following the supply and demand balance of commodity in the world. But I think if you could see some test about what is not the level of U.S. rates, because U.S. rates probably could be standalone until December 2015, December and 2016, and now in March 2017, only one hike, and then you would see that in the U.S. short-term rates. So we'd not capture that expectation of hiking rates for the Fed. I don't know what's your thoughts on that. Yep. Hello. Yeah, thanks for the question. Completely agree with your concerns. So I invite you to look at some of the robustness exercises in the chapter. We did use long-term U.S. interest rates, and also we used, seem to be working, but in the last couple of slides on the role of the investor base in the VAR work, we used an identified monetary policy shock there as opposed to raw interest rate series. The reason for using raw interest rates in the panel regression work is because that's what the literature has always done, and so we wanted to stay as close as possible to that and not create further controversy there. But we did use an identified monetary policy shock when we did the slightly more original stuff on the VAR work, and that's based on some this paper by Osorio, Buitron, and Vesperoni 2015. And we did see a strong negative coefficient on these identified U.S. monetary policy shocks in the VAR work. So it does seem that going using identified monetary policy shocks as opposed to raw underlying interest rates does help to recover some of the importance of U.S. monetary policy for driving capital flows. So we included interest rates in there, and we sometimes loosely use the term U.S. monetary policy as a driver in the push-pull regressions, but of course we're very aware that there's a difference between identified monetary policy shocks and other movements in interest rates. First of all, I would like to congratulate Galen and Juan for these nice chapters and for the amount of work they have put into these issues. I have a very general questions since I haven't seen the documents themselves. In the case of terms of trade, I wonder if you were able to estimate the elasticity for the different products and compare what that elasticity is for the Asian countries and for the Latin American countries. I saw a chart where you presented for all the countries, it seems, but it would be interesting to see how these elasticities across countries differ. Also, I was a little concerned on the explanation of how, on the nature of the adjustment, you were explaining much about effects on consumption as opposed to investment. Were we able to determine that that's the case? My experience is that most of the adjustments happen through investment as opposed to consumption. Mm-hmm. I would like to see your reaction on that. Mm-hmm. Regarding the other chapter on capital inflows,
you talk about cycles of these capital inflows, but I didn't see the methodology, how you identify these cycles. And at the end, I saw regressions of pull and push where the cycles are out, or were you doing that on the cyclical component or on the whole capital inflows? The second question is, were you able to do examine how the composition of the capital inflows react to the different regressors? Perhaps the effect of commodity prices are reflecting the importance of these prices for foreign direct investment and not for the other type of flows. Lastly, when you were you able to really determine that commodity prices are supposed to global grow? In your regressions, it seems that you were just using commodity prices, but I wonder you use another proxy for global growth. There are many of these proxies in IMF. I have used some of them as well. So it will be interesting to see your reaction to this. Thank you. Gracias, Marco, por tu pregunta. La parte del capítulo 3 te la respondo en español para el beneficio de todo el auditorio. Marco me estaba preguntando del efecto de la elasticidad de los términos de intercambio con las variables por país. Entonces, lo que vimos es, como te comentaba cuando vemos en el panel, la elasticidad del tipo los precios relativos de las exportaciones, los términos de intercambio, con el tipo de cambio real efectivo, es casi 1 a 1. Un deterioro de 10% en los términos de intercambio en un periodo de un año tiende a tener una depreciación del 10% igual, es casi 1 a 1. Y después, basado en eso, hacemos la elasticidad por producto. Entonces, debido a que es de esa relación 1 a 1, nos enfocamos más en la relación tipo de cambio real efectivo producto, más que en la relación términos de intercambio con la elasticidad de nuestro índice que construimos sobre el coeficiente del market share de cada uno de estos productos. Y de ahí la segunda pregunta de Marco, si es que en mi exposición yo hablé mucho sobre el consumo, pero en verdad lo que estábamos viendo era la demanda interna. Puede ser tanto consumo como inversión. Y lo que nos enfocamos es más en demanda interna porque hay países, por ejemplo, que la inversión se ha mantenido, pero el consumo ha sido el que se ha visto deteriorado. Entonces, claro, como ustedes saben, la cuenta corriente es la diferencia entre el ahorro e inversión. Entonces, la variable de ajuste generalmente durante estos eventos es la inversión. Y también es, como pueden ver en la mayoría de los países de la región, ha habido un deterioro bastante importante en la inversión, como en el caso de Perú, que ha visto un decrecimiento en la inversión por los últimos 3 años. Entonces puede ir por los dos canales, tanto consumo e inversión. Y por eso es que en el capítulo nosotros nos enfocamos más en lo que es demanda doméstica, ¿no?, que incluye el consumo, la inversión y el gasto del gobierno, y no solo en la inversión per se. Thanks for your question, Marco. There were I think three questions on the role of global growth. The only other proxy for global growth that we tried was expected global growth from WEO forecasts, because we thought that maybe a forward-looking indicator might be have a bit more explanatory power, and the capital flows might respond a bit more to expectations of growth than growth itself in a lagged fashion. And similar results hold that commodity prices dominate that variable. So fully take your point that there are other measures of global growth one could consider global economic activity indicators. So in that sense, more work needs to be done. And then can you remind me your other question on cyclical? Yes. Also take your point that that there is some structural behavior within the cyclical model, even though we have these fixed effects in there. But what convinced us that
commodity prices were actually capturing cyclical behavior of capital flows was the fact that when we, instead of expressing capital flows as a share of GDP, if instead we expressed capital flows as a share of global capital flows, so kind of like the market share regressions in chapter 3, that tended to eliminate the importance of all global variables in explaining the behavior of capital flows, including commodity prices. So when we normalize by global capital flows as opposed to each country's domestic GDP, we're eliminating this global variation that's common across all countries, and that seemed to eliminate the importance of commodity prices. So suggesting that really commodity prices are capturing cyclical behavior, even though the model is not a simple time series regression of one individual cycle over time against commodity prices. It is a panel model. And about the composition of the capital flows. And in the chapter we have work on differentiating between FDI portfolio and other flows. Some of the institutional variables are stronger for some types of flows than others. Political stability was the most important indicator for FDI and for net capital inflows, but things like corporate tax rate more important for portfolio flows, as you would expect. So there's some slight differences there. In terms of the global factors, commodity prices were important for all types of flows, surprisingly, because we also thought, as you suggested, that there should be some differentiation across types of flows. But it turned out not to be the case. I think we have some tables in the chapter, the back of the chapter, showing those regressions. Bueno, venía planteando, según los resultados que se han presentado, definitivamente se puede presentar la disyuntiva, ¿no? Si es que para países emergentes es más conveniente o partir de una economía industrializada o aún en base a commodities o materias primas. Las ecuaciones que se han presentado son muy interesantes porque te dan una perspectiva integral. Sin embargo, sí sería importante entender cuáles serían los comportamientos del consumidor que justamente gatillan o son los drivers que hacen que este flujo de capital o este market share de cada producto se dé al final, ¿no? Porque si bien es cierto, hay niveles macros que el mismo gobierno o los mismos estados comienzan a regular de una u otra forma, dependiendo de cada política económica, es importante también entender cuáles son los comportamientos del consumidor, no la personalidad o la forma de pensar o costumbre, sino el comportamiento, los estilos de consumo en todo caso, que de una u otra manera gatillan también estos estilos o estos resultados presentados. Entonces, sí sería interesante, capaz en una investigación de este tipo es un poco complejo plantearlo, pero de una otra manera, personalmente sí me encantaría saber la opinión de ustedes al respecto, ¿no? La flexibilidad cambiaria es lo que nosotros queremos hablar en este capítulo, es la importancia de la flexibilidad cambiaria para el ajuste externo ante este desplazamiento de los choques. Entonces, lo que decimos es que la flexibilidad cambiaria ayuda. Y después cuando hablamos del tipo de producto decimos que bueno, pero hay que tener en cuenta los bienes que un país exporta, ¿no? Entonces estuvo más enfocado hacia las exportaciones, no hacia el comportamiento del consumidor, pero como Marco nos hablaba, es no solo el consumidor, el comportamiento del consumidor, que es lo que importa para este tipo de ajustes, sino también qué es lo que ocurre con la inversión, ¿no? Entonces, como te comentaba, cuando se aumenta el precio de tus importaciones, el ajuste tiende a hacer es, bueno, primero que nada tienes los consumidores dejan de consumir bienes importados y empiezan a consumir bienes que son producidos localmente. Lo mismo puede pasar con el inversor. Entonces, debido a que la mayoría de nuestros países en la región son importadores de bienes intermedios,
bienes para inversión, ¿no? Entonces, igual, si aumenta el precio, tu importación de estos bienes va a caer, lo que ayudaría para el ajuste externo, ¿no? Thanks for your question. I think it's hard to believe that consumers respond very quickly to global conditions, to domestic conditions. So I think most of the short-term behavior of capital flows is driven by institutions, institutional investors, or firms, as opposed to consumers. So that's one part of the answer to your question is I think consumer behavior is much longer term, slower moving. And then over long periods of time, capital inflows are just a mirror image of the current account. And a simple accounting identity is that current account is savings minus investment. And savings minus investment can be decomposed into public and private. So the extent to which you have aging populations or excess saving could affect the amount of capital inflows you get over long periods of time. So countries that have very young populations and need to be borrowing or attracting large quantities of inflows, and countries that have older populations that have accumulated lots of saving tend to be investing abroad. Thanks a lot for your presentations. I have two questions. Both of them related to all policy discussions. The first one for Galen. Because the instability of capital, I think you told us our portfolio capital flows, I think short-term flows. Do you think it could be a trend to return to capital controls, no? In order to avoid the problems for policy in our economies? I think that the answer is no, but I would like to hear you and IMF. And Juan Francisco, todos sabemos las ventajas del tipo de cambio flexible versus el tipo de cambio fijo controlado. Yo imagino que ustedes viajan y conversan con los funcionarios de los ministerios de Economía, los ministerios de Hacienda o de los bancos centrales de los países, y la pregunta es, ¿qué piensan cuál es la idea fuerza de los economistas, no de los políticos, de los economistas en los países con tipos de cambios controlados, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que sigan pensando, digamos, que esa es la política, digamos, a seguir, más allá del tema político? Gracias. Thanks for the question. As you can see, there were no capital controls and no work on that in the chapter at all, and I think that's generally because the IMF has published a lot on capital control measures, what they now call capital flow management. It's a better term, but it's still a dirty word. And there was a board paper recently, 2016, I think, recent experience, documenting countries' recent experience with capital flow measures and basically restating that the institutional view on capital flows doesn't need to be updated. The institutional view is public information. So if I paraphrase that slightly, is that well, actually what was interesting with the board paper is they were saying that countries have sometimes used capital flow management measures and also now macroprudential policies for dealing with surges, capital inflows, and also in crisis circumstances some countries have used
capital flow management measures to try to prevent outflows. But macroprudential measures more for managing inflows. And the institutional view is generally that these measures are useful tool to support, but they shouldn't be used if there are domestic macroeconomic policies that should be undertaken, if these are the primary drivers of large capital outflows or large capital inflows, and those are the primary causes, and those are the things that should be addressed. So capital flow management measures can be useful, but they should not substitute for proper domestic policy making. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, esto siempre es un tema bastante controversial, el uso, cuál es el régimen cambiario. Lo que te puedo comentar en la región es, bueno, tienes los países exportadores netos, ¿no? Tienes los Bolivia, Venezuela, Ecuador, que tienen algún tipo de... desde Ecuador, que no tiene su propia moneda, es una economía totalmente dolarizada, al caso de Bolivia, que tienen un crawling peg, pero claro, el peg no se ha movido desde los últimos 7 años. Y claro, los recuerdos de la región, de las devaluaciones observadas en los 80, en los 90, el efecto que tenía esto en la inflación, dejó una huella bastante sensible en la región, y no todos los países han migrado hacia un régimen de metas de inflación, un régimen de política monetaria de metas de inflación, como es el caso de Perú, el caso de Chile, el caso de Brasil, donde este esquema está bastante desarrollado y ya los agentes tienen bastante ancladas sus expectativas de inflación. Entonces eso es lo que nos ha llamado la atención, que en este último episodio finalmente vemos el uso de la flexibilidad cambiaria en la región. Vemos que países, por ejemplo, en el caso de Colombia, tuvieron una depreciación cercana al 50% de su moneda. Y a pesar de esta depreciación bastante marcada, los efectos de la inflación han sido bastante contenidos, no así la experiencia que se vio en los años 80, en los años 90. Entonces, claro, si es que tienes un régimen de política monetaria bastante avanzado, puedes permitir que tu tipo de cambio se ajuste, tener mayor flexibilidad cambiaria. Pero tienes otros países que no tienen un régimen monetario tan desarrollado. Si ves los países en América Central, por ejemplo, están migrando lentamente, pero para ellos lo que se conoce en la literatura como el miedo a flotar está todavía presente, ¿no? Y teniendo en cuenta que también nuestra región es una región donde el sistema financiero es bastante dolarizado, los niveles de dolarización son bastante altos, entonces uno como funcionario del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, tiene cierto recelo a que la exposición en los descalces que puedan tener los bancos, entonces depreciaciones bastante marcadas pueden tener efectos financieros bastante importantes. Pero claro, la contracrítica a eso es bueno, pero esa mayor volatilidad en el tipo de cambio fuerza a los agentes a buscar coberturas y disminuye los descalces. El punto es, bueno, ¿cuál es la política macroprudencial más adecuada? No tener la estabilidad del tipo de cambio y estar manteniendo estos descalces, o ver cómo uno puede reducir estos descalces. El caso boliviano es bastante interesante. Ellos tenían ratios de dolarización bastante altos, casi el 80% de su sistema financiero estaba dolarizado, y el punto de ellos es que la inflexibilidad del tipo de cambio, el cual no se ha movido en los últimos años, ha ayudado a que esa dolarización, esos índices de dolarización se disminuyan. Para Juan, quería consultarte, yo recuerdo que en Perú y en Chile hubo toda una discusión sobre el efecto, los efectos de la caída de los precios de los commodities versus, digamos, incertidumbre relacionada a temas políticos y ese tipo de cosas. Me queda claro que el objetivo del informe es diferenciar entre política flexible y fija, ¿no? Pero ¿podría decirnos algo acerca de en qué medida, digamos, quizás los ratios de sacrificio que estás calculando puedan controlar por este lado doméstico, digamos, de la economía? Y para Galen es justo la pregunta que realizó Tito, ¿no? Hay todas estas bases de datos nuevas y que también tú has mencionado
sobre capital controls y hasta qué punto tus resultados podrían estar cegados o no al no incluir ese tipo de medidas, ¿no? Okay, so, I'm forgiven, sorry. I don't know why I continue speaking Spanish. Anyway, I was saying that there is these new data sets on capital controls. And, my question is, I mean, if it's a good idea to include them as controls in your regressions to try to explain the business cycle flows on the business cycle fluctuations on capital flows. Muchas gracias por tu pregunta. Claro, como te decía, y así, o sea, la experiencia de la región ante este deterioro de los términos de intercambio también es bastante diferente si es que vemos qué tipo de productos los países exportan. En el caso de Perú y Chile, exportan principalmente metales, minerales. Vemos, por ejemplo, en el caso de cobre, el choque ha durado casi 3-4 años. Entonces, el ajuste de estos países ha sido más gradual. Como te comentaba, Perú recién se vio el ajuste en la cuenta corriente el año pasado, mientras que Chile el ajuste se lo realizó principalmente en el 2014. Entonces, fue el choque más persistente, pero de la magnitud no fue tan grande, por ejemplo, como en el caso del petróleo, que el choque que ocurrió en un año. Entonces, el ajuste tuvo que ser mucho más fuerte. Generalmente los países con la excepción de Bolivia, que tenía los buffers necesarios para suavizar los efectos del choque, pero como te comentaba, los países con un tipo de cambio fijo, generalmente el efecto. Entonces también cabe resaltar en la región que el efecto ha sido diferenciado dependiendo de si es que el choque fue primero al cobre, ¿no? Después del 2011 y después lo que pasó con el petróleo. Y claro, lo que tú dices y lo que también mencionaba en la presentación es que también este deterioro en los términos de intercambio estuvo acompañado con problemas estructurales en las economías de la región. Principalmente ves las economías más grandes como Brasil, Argentina, distorsiones bastante importantes que pueden sesgar los resultados que nosotros estamos mostrando aquí. Y en verdad, acepto el punto, pero en la parte de la metodología nosotros tratamos de identificar cierta forma, entonces nos enfocamos en estos ratios de sacrificio que resultan principalmente de este choque ortogonal a los términos de intercambio. Entonces, claro, es difícil decir que, bueno, este choque está bien identificado, pero es the best we can do con las herramientas que tenemos. Thanks for your question. Yeah, more research is always needed on every topic. So, yeah, capital controls are no exception. There is this big database of capital controls. We didn't look at that in this work just because of lack of time. About 6 months to produce this, but certainly it would be interesting. In terms of the cyclical versus structural behavior of capital flows, where capital controls would fit in, I mean, countries don't impose controls and lift controls very rapidly over time. So when we're talking within 5 years of variation, cycles within 5 years, these movements in these variables aren't going to have a lot of explanatory power. And but perhaps they could explain a lot over longer periods of time in between countries a bit more. My bias, I think, without having read much of the literature on capital controls, I've read lots of references to the literature saying that they don't tend to find strong effects of capital control. So I would think that even before going into that type of analysis, I would expect the results not to be very strong, because it's very easy to evade, and that I should have mentioned that in my answer to the previous question. I mean, under invoicing, over invoicing is one of the classic ways of evading capital control. So it's very easy to transfer capital across borders regardless of what restrictions are imposed. Bueno, no habiendo más preguntas, nuevamente renovar el agradecimiento a los expositores, al Fondo Monetario y bueno, a todos ustedes por habernos atendido. Muchas gracias.